Buenas tardes. La otra fuente de derecho que es interesante analizar es la jurisprudencia. A ver, cuando nosotros hablamos de jurisprudencia, por favor, tengámoslo claro, no es la sentencia aislada, dictada en un sentido determinado. Hay personas que sostienen que un fallo haría jurisprudencia. Yo creo que ese no es el sentido de lo que estamos conversando. O sea, la jurisprudencia en el fondo es el conjunto de sentencias que se dictan, que se pronuncian, que se emiten, que se expiden en un sentido determinado, a propósito de una hipótesis fáctica también determinada. Es decir, cuando hay una coherencia a lo largo del tiempo en la decisión judicial. Ahí nosotros podemos hablar con propiedad de jurisprudencia. Lo que ocurre es que en Chile, como rige el principio de la relatividad de las sentencias, en el fondo se cuestiona si es que en realidad hay o no en Chile jurisprudencia como fuente del derecho. Me explico. En los países del common law, del derecho anglosajón, la jurisprudencia es la fuente básica primaria del derecho. Es decir, los precedentes judiciales son los que ilustran la decisión del caso futuro. Y en esos países los precedentes son vinculantes. Por eso entonces que ustedes pueden ver en una serie de televisión, en una película, van a ver cuando el abogado se acerca al juez y le invoca un caso, por ejemplo, le dices Pérez con Pérez del estado de Massachusetts, o del estado de Kansas, o de San Diego, o de California, o de Nueva York. Entonces resulta que el precedente vincula la decisión del caso futuro. ¿Por qué? Porque los precedentes constituyen la fuente de derecho. Y así como para nosotros la ley es la obligatoria, para ellos el precedente es lo obligatorio. En cambio, en Chile hay una regla que es la norma del artículo 3º del Código Civil, que es aquella que establece que las sentencias judiciales solo van a producir efectos con relación al caso donde esa sentencia fue dictada. Entonces se dice, mire, este es el efecto relativo de las sentencias, que significa que la sentencia solo vincula al caso donde ella fue expedida. Entonces, es que se plantea que en nuestro país no existiría no existiría una verdadera jurisprudencia, porque la jurisprudencia exige que lo resuelto en un caso se aplique en el caso siguiente. Y en nuestro país eso no siempre va a ser así o va a poder ser así. ¿Por qué? Porque cada caso, además de tener su propia historia, el juez no está vinculado, no está amarrado, no está supeditado a la decisión precedente. Por eso que uno puede ver la llamada dispersión de fallos. Hay un autor, el profesor Ramón Domínguez, que dice que jurisprudencia como tal no existe. Lo que hay sería un conjunto de sentencias más o menos coherente en una determinada materia, pero que en general en nuestro país existe la dispersión de fallos, sobre todo por la variación, primero por la no especialización de las Cortes de Apelaciones y segundo por la variedad y por la, digamos, la dispersión en materia de la integración. O sea, los jueces están permanentemente cambiando una vez en el año la sala en la cual ellos van a trabajar, los ministros. Los abogados integrantes van siendo cambiados cada cierto tiempo. Los abogados integrantes no siempre están en la sala no siempre están adscritos a una sala determinada, sino que van itinerando. Entonces eso hace que los criterios, los razonamientos, las lógicas no siempre no sean las mismas. Y nos podemos encontrar
con muchas sentencias contradictorias, en un mismo tribunal, Corte Suprema, en una misma Corte de Apelaciones, en una misma sala y en una misma integración. Y eso, en el fondo, demuestra que lo que sustenta el profesor Ramón Domínguez sea la más absoluta de las verdades, que en nuestro país no hay una verdadera jurisprudencia y que lo que hay es un conjunto de fallos en un sentido determinado. Ustedes van a estudiar en Derecho Procesal el contenido de la sentencia. La sentencia definitiva, digamos, es aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esto lo señala el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. La sentencia se compone de tres partes, una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutiva. A ver, en la parte expositiva, en el fondo, lo que hace el juez es resumir las alegaciones de las partes. ¿Qué es lo que sostiene el demandante? ¿Qué es lo que sostiene el demandado? ¿Cuál es la pretensión del demandante? ¿Cuál es la excepción del demandado? En la parte considerativa, el juez lo que hace es, a la luz de los planteamientos de las partes, estudia la prueba que cada una de ellas aportó en apoyo de sus asertos y qué conclusiones es posible extraer del análisis de los hechos y de la prueba de los hechos. Por lo tanto, en la parte considerativa, el juez lo que hace en el fondo es justificar y darle sentido a lo que va a ser su decisión. Para la parte final, que es la resolutiva o dispositiva, simplemente resolver, decidir, determinar si ha o no lugar la demanda y en caso de acoger la demanda, bueno, cuáles son las temáticas que son acogidas y cuáles son las temáticas que son rechazadas. Así como hicimos un paralelo entre la ley y la costumbre, también tenemos que hacer un pequeño paralelo entre la ley y la sentencia judicial. Se asemeja la ley y la sentencia judicial en que ambas emanan de un poder público, en que ambas son obligatorias, deben respetarse, deben cumplirse. Y tres, que el cumplimiento puede ser exigido en el caso de la ley y en el caso de la sentencia judicial, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Pero tienen diferencias. En primer lugar, la ley emana del poder legislativo, la sentencia del poder judicial. B. La ley es un medio de servir los intereses generales, no obstante existir leyes claramente personalizadas. En cambio, la sentencia sirve a los intereses de los litigantes, de los particulares, de aquellos que fueron convocados al juicio. La ley obliga a todas las personas. La ley es general y universal en sus efectos, mientras que la sentencia del juez solo obliga a quienes litigaron. Y aquí está la norma que yo les mencionaba del artículo 3 del Código Civil en su inciso segundo, que establece que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronuncian. En cuarto lugar, la ley nace por un acto espontáneo de los legisladores. Ellos determinan cuándo legislar y sobre qué legislar. Por ejemplo, hoy se está legislando, por ejemplo, la posibilidad de rescatar el 10% de los ahorros en las cuentas de capitalización individual que los trabajadores tienen en las AFP. Hoy se está legislando, por ejemplo, sobre la reelección ya no indefinida de las máximas autoridades, senadores, diputados, alcaldes, concejales, cores. Hoy se está legislando, por ejemplo,
acerca del congelamiento de las cuentas de servicios básicos frente a los no pagos. Hoy se ha legislado, por ejemplo, sobre un estado de excepción constitucional a partir de una pandemia. O sea, son actos espontáneos. No así la sentencia judicial, que es producto del requerimiento de las partes que tienen intereses en conflicto. Son las partes las que van a golpear las puertas del tribunal. Y le van a pedir al juez, mire, tengo un conflicto, favor, resuélvalo. Quinto, reclamada la intervención del juez en forma legal y en negocio de su competencia, este juez, conforme se estatuye en el Código Orgánico de Tribunales, no puede excusarse de ejercer su autoridad ni a una falta de ley que resuelva el conflicto. La sentencia debe pronunciarse, sí o sí, es obligatoria. En cambio, la dictación de una ley no es obligatoria. Es decir, los legisladores pueden, por ejemplo, como ha ocurrido en muchos casos, recepcionar un proyecto de ley y concluir, por ejemplo, lo que se llama el rechazo en general de la ley cuando los legisladores deciden no legislar sobre esa materia. O bien cuando simplemente guardan el proyecto de ley y lo mandan al congelador durante muchísimos años. O sea, el legislador no está obligado a dictar las leyes que se le pidan. La ley y la sentencia judicial se diferencian también en que la primera, la ley, al menos en lo que interesa, ¿cierto?, la mayoría de los casos, regla situaciones del porvenir, o sea, del futuro. Mientras que la sentencia se refiere principalmente a hechos que han ocurrido en el pasado, a resolver situaciones derivadas de hechos que ya tuvieron ocurrencia. Piensen, hay sentencias que hoy día están pendientes en diferentes materias y todas esas materias inciden en hechos que ocurrieron días, semanas, meses o años atrás. Ahora, por excepción, hay sentencias que establecen situaciones para el futuro, como por ejemplo la que ordena el pago de una pensión alimenticia, pues desde que se notifica la demanda, se tiene que pagar la pensión. Entonces ahí, más que hacerse cargo de una temática del pasado, la sentencia del juzgado de familia que determina que una persona tiene que pagar la pensión alimenticia a otra, evidente y claramente es una situación asociativa al futuro. Otra diferencia. El legislador puede dejar sin efecto una ley cuando y como quiera. O sea, las leyes pueden ser modificadas y pueden ser derogadas. En cambio, el juez no puede modificar su sentencia después de dictada, a lo que se le conoce como el deshacimiento del tribunal. O sea, una vez que la sentencia definitiva o interlocutoria ha sido dictada, no puede ser modificada por el juez, salvo que exista un error de copia, o un error de referencia, o un error de cálculo numérico que apareciere de manifiesto en la misma sentencia. ¿Por qué? Porque hay una institución que obstaculiza que una sentencia pueda ser, de alguna manera, modificada en el futuro. Y esa institución no es otra que la cosa juzgada. La cosa juzgada, en el fondo, implica que la parte a cuyo favor se ha reconocido un derecho puede demandar o exigir su cumplimiento, y ningún tribunal puede negarle la protección. Y por otro lado, la parte condenada o la parte cuya demanda ha sido desestimada no puede en un nuevo juicio renovar lo que ya fue resuelto. Entonces, desde ese punto de vista, no cabe la modificación de una sentencia.
Antes de pasar a lo que es la interpretación de la ley, quiero retomar algo que hay una lámina que está aquí en los apuntes que debería estar mucho más atrás de donde ahora está, y que se refiere a lo que se llama el estado actual de la jurisprudencia. Como yo les dije, o sea, hay dos miradas aquí. Una mirada dice que en nuestro país la jurisprudencia es fuente de derecho. Y otra mirada que dice, mire, no, aquí en Chile no se aplica la jurisprudencia, sino que lo que hay acá es un conjunto de sentencias en un mismo sentido, dictada por tribunales superiores de justicia, que no necesariamente vinculan al mismo tribunal ni a los tribunales inferiores. Soy de los que piensa en este sentido. O sea, a mi entender, hoy en día nosotros podemos buscar bases de jurisprudencia, podemos encontrar libros de jurisprudencia, textos de jurisprudencia, pero a mi entender la jurisprudencia en estricto rigor como una fuente de derecho vinculante, no. Primero, porque el artículo 3, inciso segundo, establece todo lo contrario, y segundo, porque se los he explicado, no hay una coherencia sistemática en el tiempo en los fallos judiciales. Sin embargo, no podemos dejar de desconocer que han existido avances. O sea, la realidad actual, siglo XXI, año 2020, cercanos al 2021, es completamente diferente a lo que existía en la década de los 80 o incluso en la década de los 90, donde la dispersión era total y donde no habían bases de datos, digamos, en plataformas electrónicas que nos permitieran comparar las decisiones. En aquella época existía la llamada Revista de Derecho y Jurisprudencia, y dos revistas de fallo, que eran los fallos del mes y la Gaceta Jurídica, pero que al mismo tiempo se dictaban con desfase. Y además de eso, en el caso de la Gaceta Jurídica y los fallos del mes, no se explicaba científicamente por qué se tomaba una sentencia y no se tomaba otra. Y no todas las sentencias estaban plasmadas o en la Gaceta o en los fallos del mes. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con la revista Derecho y Jurisprudencia, que tenía prácticamente todo lo que fallaba la Corte Suprema. Pero había un desfase de meses o de años entre la fecha en que se dictaba la sentencia y de alguna manera se publicaban estas revistas. Además, eran revistas de alto costo. Entonces, tampoco eran de acceso relativamente fluido a los abogados. O sea, los grandes estudios jurídicos las tenían, pero los abogados unipersonales normalmente no contaban con esta información. Por lo tanto, no, era un trabajo bastante intuitivo este de los fallos. Pero hoy día que tenemos la informática, nos podemos dar perfectamente cuenta que, a ver, hay dispersión de criterios claramente al interior de un mismo tribunal, al interior de una misma sala, e incluso con la misma integración. Entonces eso es cosa que ustedes algún día examinen los comentarios de jurisprudencia del profesor Ramón Domínguez en la revista de la Universidad de Concepción para darse cuenta que en un mismo día o en menos de una semana podemos encontrar fallos absolutamente contradictorios sobre idénticas materias o materias muy similares. Bueno, pero hay que reconocer evidentemente el vaso medio lleno más que mirar el vaso medio vacío. ¿Qué podemos decir hoy día? ¿Qué ha mejorado? Claro. Ha mejorado en primer lugar la especialización de la Corte Suprema. El que exista una sala civil, una sala penal, una sala laboral y una sala constitucional. Eso es altamente positivo. Dos, la posibilidad que un recurso de casación en el fondo no sea conocido por la sala correspondiente, que la integran 5 jueces, sino que pueda conocer este recurso de casación en el fondo el Tribunal Pleno, es decir, los 20 ministros, en base a una petición fundada en que dicho tribunal, la Corte Suprema, en fallos diversos ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso. O sea, a ver, señores Corte Suprema, ustedes en esta materia han dictado 2, 3, 4, 5 fallos en sentido diverso. Tengo este caso, por favor, resuélvalo entre todos para evitar que salga un fallo más diverso, sino que por el contrario, tratemos de unificar la idea digamos, de la aplicación del derecho.
Y también tenemos otra herramienta muy interesante en materia de jurisprudencia hoy día, es el recurso de unificación de jurisprudencia, que conoce también la Corte Suprema en materia laboral. Esto yo les diría que es un avance. ¿Por qué? Porque lo que busca el recurso de unificación es obtener una interpretación uniforme en cuanto al sentido y alcance de las normas laborales, cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones que hayan sido sostenidas en uno o más fallos firmes de tribunales superiores de justicia. Entonces, ¿por qué es importante el recurso de unificación de jurisprudencia? Porque lo que busca que en el ámbito del derecho del trabajo las decisiones vayan siendo coherentes en el tiempo. Entonces, me parece que vamos por muy buen camino, pero todavía falta. Es decir, falta, en definitiva, que haya mayor uniformidad, mayor coherencia en las decisiones judiciales. ¿Qué conspira? ¿Por qué esto no está ocurriendo? Creo que no está ocurriendo porque hoy día nuestra justicia es una justicia extremadamente dinámica y exigente desde el punto de vista resolutivo. O sea, a ver, hoy día se requieren números de casos resueltos. Y a veces esta idea del número de casos resueltos conspira contra una administración de justicia más profunda, más detenida, más reflexiva, más analítica. Esto no es una crítica infundada, es una crítica perfectamente clara, o sea, es cosa de ver, ¿cierto?, los estados diarios de los tribunales superiores y se resuelve mucho. El punto es que no siempre se resuelve, no siempre las resoluciones son resoluciones, a ver, que permitan construir lo que aspiramos todos, la coherencia en la aplicación del derecho, esto es, la jurisprudencia. Muchas gracias.